Hola, soy el profesor Quijano Urbano Pedro del curso de aritmética. En esta ocasión solucionaremos los ejercicios de clase de la semana 16 del ciclo ordinario 2017-2. Gracias. Bien, ejercicios de clase 16. Número 1 dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Número 1. Si la media aritmética de los cuadrados de los n primeros números enteros positivos es 11, entonces n es igual a 5. La segunda, si las tasas de interés vigente de 3 bonos son 4%, 2% y 8%, entonces la tasa promedio de interés vigente de los bonos es 8. 3. Si la edad promedio de n hombres es p años y ninguno de ellos es menor de q años, entonces la máxima edad en años que puede tener uno de ellos es n por p menos q por n menos 1. Bien, entonces pongamos la primera afirmación. Media aritmética de los n primeros números enteros positivos es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n al cuadrado. N al cuadrado. Entre n. Esa es la media aritmética. Y esto resulta ser 11. Entonces me dice, eso será cierto si es que n es igual a 5. Veamos. Si n es igual a 5, ¿qué se tendría? Bueno, para n igual a 5, si es que n fuese 5, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta 5 al cuadrado, entre 5. Y esto resulta ser 11 exactamente, por lo tanto es verdad. Si hubiese salido otra cantidad, sería falso. La parte 2. La parte 2. En tasas de interés, la tasa promedio vendría a ser la media geométrica de esos porcentajes. Entonces, nos dice que las tasas de interés son 4, 2 y 8%, entonces la tasa promedio. La tasa promedio vendría a ser la media geométrica de los valores 4%, 2% y 8%. ¿De dónde resulta aquí 4? Pero aquí me dicen que es 8, por lo tanto sería falso. O sea, estoy distinto de 8, falso. La parte 3. La edad promedio de n hombres es p años y ninguno de ellos es menor que q años. Entonces, promedio de n hombres, edad. Vamos a poner edad 1 más edad 2, edad n, de n hombres. Entre n es la edad promedio que es p. Entonces la suma de sus edades, suma de todas las edades, sería n por p. Pero queremos que la edad de uno de ellos sea lo máximo posible. Eso significa que la edad de los otros deben ser lo mínimo posible. Y lo mínimo posible de todos los n-1 personas sería q, porque ninguno de ellos es menor que q años. Entonces, todos tendrán desde q para adelante. Entonces, el mínimo valor que puede tomar la edad es q. Entonces, uno de ellos, supongamos el último, sea de edad máxima, entonces todos los demás deben tener q años. Y la edad máxima acá, el último, es n por p. Pero aquí hay q menos 1 veces, n menos 1 veces. Entonces, n menos 1 veces.
Por lo tanto, aquí esto es n menos 1 veces q más la edad máxima igual a n por p. Por lo tanto, la edad máxima es n por p menos n menos 1 por q. Por lo tanto, esto es verdad. Y así la respuesta sería verdad, falso, verdad. Y eso se encuentra en la alternativa E. Bien, el ejercicio número 2. Un estudiante de una universidad debe rendir en uno de sus cursos 6 prácticas, un examen parcial y un examen final. El siguiente cuadro muestra las notas de 6 prácticas y de su examen parcial. Ahí tenemos el cuadro. La nota final del curso se obtiene asignando ciertos pesos al promedio de prácticas, al examen parcial y al examen final, siendo estos pesos 40%, 30% y 30% respectivamente. Halle la nota mínima que debe obtener el alumno en el examen final para que la nota final del curso sea por lo menos de 15 y no se admita redondeo en ninguna de las notas. Bien, entonces lo que necesitamos es el promedio de las prácticas, de las 6 prácticas, su promedio. Sacamos el promedio de prácticas, que es igual a la suma de 11 más 13 más 15 más 14 más 10 más 9 entre el total de notas, que es 6. Efectuando esta cantidad se obtiene 12. Bien, ahora bien, tenemos ya el promedio de práctica, el examen parcial. Entonces vamos a poner que el examen final sea X. X es el examen final. X es el examen final. Entonces, poniendo los pesos, se tiene que el 40% del promedio de prácticas de 12, más el 30% del examen parcial, que es 16, más el 30% del examen final, que estamos poniendo X, esto debe ser por lo menos 15, o sea, debe sacar mayor o igual que 15. ¿De dónde vamos a obtener las posibles notas del examen final? Y de ahí queremos la nota mínima, o sea, el valor de X mínimo. Entonces, efectuando acá 40%, 4 sobre 10 de 12. 30%, 3 sobre 10 de 16. 30%, 3 sobre 10 de X, mayor o igual que 15. Acá sumamos 4 por 12, 48, 3 por 16, 48. Multiplicando por 10 a todo, acá 150 menos 96. 150 menos 96. Entre 3 resulta los posibles valores de X. X mayor o igual que 18. Despejando solamente. Por lo tanto, el menor valor de X sería 18. Eso sería la clave D. Número 3. La media armónica y media aritmética de dos números enteros positivos están en la relación de 48 a 49. Halle la diferencia positiva de estos números si el mayor de ellos está comprendido entre 41 y 47. Sean los números A y B, donde A es mayor que B, son cantidades enteras. Dice,
la media armónica y la media aritmética de esos números están en la relación de 48 a 49. Media armónica de dos cantidades, o de las cantidades A y B, sería 2 veces AB entre A más B. Esta es la media armónica. Y la media aritmética es A más B sobre 2. Están en la relación de 48 a 49. Allí la diferencia positiva de estos números si el mayor de ellos está comprendido entre 41 y 47. Como estoy poniendo A mayor que B, significa que A debe ser mayor que 41, menor que 47. Queremos hallar la diferencia positiva, o sea, hallar D igual a A menos B. Bien, entonces tenemos esas condiciones. Entonces, efectuando la parte 2, extremos y medios, vamos a tener 4 veces AB entre A más B todo al cuadrado igual a 48 sobre 49. Simplifico acá cuarta con cuarta, 12. Y ese 12 pasa a multiplicar a esta suma de cuadrados. Entonces, se obtiene. Acá queda 49 veces A por B en este lado. Acá quedó 12. 12 que multiplica A más B todo al cuadrado. Efectuamos este cuadrado y todo pasamos a un solo lado. Y vamos a obtener esta ecuación de segundo grado. 0 en un lado igual 12a cuadrado menos 25a por b más 12b cuadrado. Efectuando el cuadrado y pasando todo a un solo lado. De donde fácilmente por el aspa simple esto es factorizable. Se puede factorizar como 3a menos 4b por 4a menos 3b. Entonces de aquí se tiene de que 3a es igual a 4b o 4a es igual a 3b. Pero por la condición 1 cogemos aquella igualdad donde a es mayor que b y eso se consigue acá. A es como 4K y B es como 3K. Bien, entonces, en la parte 3, A está entre 41 y 47. Eso significa que 4K está entre 41 y 47. Y solamente se consigue para un solo valor de K que es igual a 11. Por lo tanto, queremos la diferencia A menos B. Pero A es 4K, B es 3K. Entonces, A menos B, que es la diferencia, sería un K. Y un K es 11. O sea, alternativa B. Bien, número 4. Las notas de 13 alumnos en el curso de estadística son 7, 11, 13, 7, 4, 16, 4, 12, 6, 13, 8, M y N. Si de esas notas se sabe que la mediana y la moda son iguales, además la media excede en una unidad a la mediana, determine el promedio de las notas impares si ninguna de las notas admite redondeo. Entonces tenemos de dato las notas. Las notas son, vamos a ordenarlo porque necesitamos la mediana, ordenándolos y dejando últimos a M y N. Ordenando las notas de menor a mayor tenemos
4, 4, 6, 7, 7, 8, 11, 12, 13, 13 y 16, y luego está M y está N, que no sabemos qué nota es. Bien, tenemos la siguiente condición. La mediana y la moda son iguales. Mediana de esas notas y la moda de esas notas son iguales. Además, la media, o sea, el promedio, o la media aritmética, excede en una unidad a la mediana. O sea, la media aritmética es la mediana más 1. Determina el promedio de las notas impares. Sin ninguna admite redondeo. Bien, eso tenemos de condición. Queremos hallar el promedio de impares. Hallar P, promedio de impares. Listo, impares. Entonces, analizando para obtener la mediana en la condición 1. Como tenemos 13 datos, la mediana se encuentra en el centro, o sea, en el dato número 7. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí debe estar la mediana, siempre y cuando M y N no sean números bastante pequeños. Como la moda es igual a la mediana, y la moda es el término que más se repite, aquí tenemos 2 cuatros, entonces esa moda debe ser 3 valores iguales. 3 valores iguales. Y esos valores iguales no podrían ser un 4 y otro. Si fuese un 4, la mediana sería 4 y no puede ser. Por acá, podría ser 7. M o N un 7. Si fuese un 7, vamos a tener que hallar la media aritmética, que supere en 1 a la mediana. Que supere en 1 a la mediana. Entonces, no va a funcionar. Entonces, los posibles valores para M y N son o bien 8 o bien 11 los dos. O bien 8 o bien 11 los dos. Entonces, de 1 tenemos que obtener que M y N deben estar metidos ahí. Y por la parte 2, vamos a ver, por la parte 2, M debe ser igual a N. Ambos iguales a 8 o ambos iguales a 11. Poniendo los valores M y N iguales a 8, lo ponemos por acá, esto va a satisfacer la condición 3, más no para 11. Si ponemos 11 por acá, la mediana y la moda van a ser 11. Pero cuando se halla la media aritmética, no va a ser 12, no va a ser 11 más 1, 12, va a ser otra cantidad. Eso se puede mostrar fácilmente sumando solamente. Entonces solamente cumple con el 8. Con este sí, con este no va a cumplir. Listo. Entonces, como M y N son pares, entonces los impares sacamos de acá. Por lo tanto, P sería impares. Tenemos 7, otros 7, tenemos 11, tenemos 13 y tenemos 13 todo sobre 5. Y efectuando todo eso se obtiene 10,2. Esto es la opción D. Número 5. En un salón de clase,
luego de los reclamos de sus notas, se observó que a cada alumno de un cuarto del total se le disminuyó 2 puntos. A cada uno de los 2/3 del resto se les aumentó 1 punto. Y a cada alumno de los que quedaron se le disminuyó 3 puntos. ¿Cuánto disminuyó el promedio de notas de dicho salón? Entonces tenemos, vamos a poner aquí, el promedio final. Tenemos un promedio inicial, P, o promedio inicial. El promedio inicial es la suma de todas las notas entre el total de notas. En este caso vamos a poner que es N, donde N es la cantidad de alumnos y S la suma de todas las notas. Suma de todas las notas y N cantidad de notas. Ya está. Entonces tenemos un promedio inicial. Con los reclamos tenemos un promedio final. Promedio final. El promedio final es suma de todas las notas, pero con sus descuentos o con sus aumentos. Entonces, en la suma de todas las notas, en alguna de las notas se va a hacer los cambios respectivos. Entonces, ¿qué se va a tener? Promedio final siempre va a ser sobre N. Ahora, la variación que sufre es, a un cuarto del total de notas se le disminuyó 2 puntos. Entonces, vamos a mantener la suma de todas las notas, pero le tenemos que quitar algunos. A la cuarta parte del total de notas se les va a disminuir 2 puntos. Entonces va a bajar un cuarto de N por 2. Un cuarto de N por 2. Luego, a cada uno de las 2/3 partes del resto, como se ha usado un cuarto del total, entonces ¿cuánto queda? 3/4 de N. 3/4 de N eso. A los 3/4 de N, sus 2/3 partes se le aumenta. A las 2/3 partes de 3/4 de N se le aumentó 1 punto, o sea, aumenta 1 punto. Luego, a cada alumno de los que quedaron, ¿cuántos quedaron entonces? Si hemos usado 2/3 partes de lo que quedaron anteriormente, ahora queda 1/3 parte de los 3/4 del total. De los 3/4 de N, pero a estos se les disminuyó 3 puntos, entonces va a tener que ser menos. Va a tener que ser menos. Ya está. Listo. Entonces este es el promedio final. Entonces, efectuando, observe que N va a dividir a cada término del numerador. Entonces va a quedar S entre N menos, acá N con N va a cancelar, aquí queda 2 entre 4, 1/2, más el que sigue también, N entre N desaparece, 3 con 3, 2 sobre 4 por 1, 1/2, menos aquí 3 con 3, 1/4, por 3 va a quedar 3/4. 3/4. Entonces queda aquí, este es el promedio inicial. Menos 1/2 más 1/2, 0, menos 3/4. Llegamos ahí. ¿Cuánto disminuyó el promedio de notas de dicho salón? ¿Cuánto disminuyó? Disminuyó 3/4. Disminuye o disminuyó 3/4 de punto, o sea, 0,75. Y eso se encuentra en la alternativa B. Número 6.
La empresa Consultores realiza una encuesta a 600 personas sobre su satisfacción en relación a un producto, la cual manifiestan con nota de 0 a 10 para el producto. Si al final la media de las notas fue de 8,5, ¿cuál es el mínimo número de consumidores que deben ser consultados adicionalmente para que la nueva media sea 9? Bien, entonces tenemos una primera situación. Promedio de los encuestados, de 600 encuestados que ponen sus notas. Nota 1, nota 2, hasta nota número 600. Entre 600 resulta la media, que es 8,5. Donde esas notas va de 0 a 10. Bien. Nos dicen, ¿cuántas personas adicionales se debe encuestar para que el nuevo promedio sea 9? Entonces, vamos a suponer que aparte de estos 600 ya encuestados, vamos a agregarle X personas encuestadas. Entonces, vamos a tener nota 1 hasta nota X, que se le debe agregar. Entre 600 más X, y esto debe ser 9. Queremos la mínima cantidad de X, de modo que al sacar el promedio sea 9. Pero donde estos valores M, que son las notas que va a poner los nuevos encuestados, va de 0 a 10. O sea, tanto M1, M2 hasta MX menor o igual que 10 y mayor o igual que 0. Como queremos que el valor de X sea mínimo, los valores de cada uno de las notas debe ser 10. Entonces, queremos hallar el valor de X, pero mínimo. El valor de X sale el mínimo posible siempre y cuando los valores de cada nota adicional sea 10. Por si acaso lo ponemos acá, donde cada MK debe ser 10. Listo. Bien, entonces, reemplazando en la expresión 2, suma de los n es 600 por 8,5. 600 por 8,5. Más esta suma de los m, pero cada m vale 10. 10 más 10 más 10. ¿Cuántas veces 10? X veces 10. Entre 600 más X. Y esto es 9. Cuando ponemos aquí cada m de 10, este valor de X que va a salir acá va a ser el mínimo posible. Entonces fácilmente despejamos de acá. Entonces, 600 por 8,5. 600 por 8,5 sale 510. Más 10X. Más 10X igual a 9 por 600, 5400, más 9X, de donde fácilmente X sale 300. Número 7. Se calculan los tres promedios de dos números enteros.
y se encuentra que el menor de los tres promedios es igual a la quinta parte de uno de los números. Si la diferencia de la media aritmética y la media armónica es igual a 144, halle la diferencia de esos dos números. Entonces, sean los números A y B. A y B. Entonces, los tres promedios de los números enteros se refiere a la media aritmética, media armónica y media geométrica. De esos tres promedios, el menor de todos es la media armónica. La media armónica de dos números. Entonces, la media armónica, que es MH de A y B, es igual a la quinta parte de uno de ellos, o sea, un quinto de A, que también podría ser en vez de AB. Ahora bien, la diferencia de la media aritmética y la media armónica. La diferencia de la media aritmética y la media armónica. O sea, MA de AB menos MH de AB es 144. Halle la diferencia de los dos números. Hallar A menos B o bien B menos A. Entonces, la media armónica de dos cantidades es 2AB entre A más B. Esto es igual a un quinto de A. A simplifico, 10B igual a A más B, de donde resulta que A es igual a 9B. A es igual a 9B. Con A igual a 9B, la media aritmética es A más B entre 2. O sea, 9B más B entre 2. ¿Cuánto sería? 9B más un B, 10B entre 2, 5B. Menos. Y la media armónica de AB sería, con A igual a 9B, A igual a 9B. Sustituyendo sería 2 veces A 9B por B entre A más B, que sería 10B. Esto es igual a 144. Tenemos entre 2, 5. 5. Un B y un B. Entonces queda 9 quintos de B igual a 9 quintos de B por acá. 5B por acá. Entonces efectuamos. Bueno, queda 5B. Acá queda 9 quintos de B igual a 144. ¿De dónde se tiene? 25 menos 9, 16B igual a 144 por 5. ¿De dónde B? 144 entre 16 queda 9. Por 5, 45. B es 45, por lo tanto A es 9 por 45. A es 9 por 45, 405. Y entonces la diferencia de A con B sería 405 menos 45, 360, que es la opción E. Número 8. La producción de polos de exportación se distribuyó la confección entre 3 empresas en cantidades proporcionales a 3, 6 y 2. Si dichas empresas producen 500, 600 y 1000 polos diarios respectivamente, ¿cuál es la producción media por día? La producción media es producción total entre el total de días. Entonces vamos a poner aquí, primera situación. Sea
C1, la producción de la empresa 1. C2, la producción de la empresa 2. Y C3, la producción de la empresa 3. Cantidad de producción de polos. Estas cantidades son proporcionales a 3, 6 y 2. Ahora, producción por día, la empresa 1, 500 por día. ¿Cuántos días serán necesarios para producir C1 de cantidad? Pongamos T1 días. Entonces, para producir C1 necesitamos por día, 500 por día, necesitamos T1 días. Producción 2, necesitamos T2 días, pero por día 600, entonces en T2 días hace la producción. Y la producción 3, 1000 por día, necesitamos T3 días. Listo, entonces tenemos esto. Queremos hallar entonces, lo que se quiere hallar es este promedio, hallar P igual total de producción entre total de días. Listo. Entonces, sustituyendo, P sería igual. C1, C2, C3, tenemos acá 3K más 6K más 2K. T1 es C1 entre 500, o sea, 3K entre 500. Más. T2 es C2 entre 600, o sea, 6K entre 600. Y T3 es C3 entre 1000, o sea, 2K entre 1000. Listo. Entonces de aquí resulta 11K. Aquí resulta 11K. Aquí factorizamos un K y efectuamos. Fácilmente se tiene 11K. K se va a simplificar. Aquí queda 3 sobre 500. Queda 1 entre 100, o sea, 5 entre 500. 1 entre 500. Listo. Entonces, efectuamos extremos y medios, sería 11 por 500 entre 9. Y ese es efectuando, dividiendo, sale 611,1. Eso es la alternativa B. Número 9. La media y la desviación estándar de los números 4, 4, 5, 7, M y P es 7 y 5 respectivamente. Halle la media aritmética de M cuadrado y P cuadrado. Entonces, tenemos los datos. Vamos a poner X, el conjunto de datos que se tiene, que son 4, 4, 5, 7, M y P. Tenemos la media. La media significa el promedio de esos datos. El promedio de esos datos es 7. Y tenemos que la desviación estándar. La desviación estándar viene a ser la raíz cuadrada de la varianza de los datos X. Y esto es 5. Queremos hallar la media aritmética, M cuadrado y P cuadrado. O sea, se quiere hallar M igual M cuadrado más P cuadrado sobre 2. Listo. Bien, entonces, por el dato 2, tenemos que el promedio de estos datos
es 7, significa la suma total. 4 más 4 más 5 más 7 más m más p entre 6 debe ser 7. O sea, todo esto debe ser 6 por 7, 42. De donde fácilmente se obtiene que m más p es igual a 22. 22. ¿Por qué? Porque aquí es 20. A 42, 22. Del dato 3. Tenemos que, del dato 3, que la varianza de todos los datos es 25. Pero ¿cómo se calcula la varianza? La varianza es igual a la diferencia de cada dato con su promedio, en este caso 7 al cuadrado, más el otro dato, 4 menos 7 al cuadrado, más el otro dato, 7 menos 7 al cuadrado, más el otro dato, m menos 7 al cuadrado, más p menos 7 al cuadrado. Entre 6 es igual a 25. O sea que esto sería 25 por 6. De donde aquí resulta que m menos 7 al cuadrado más p menos 7 al cuadrado, efectuando todo, sale 128. 128. Entonces, continuando por aquí. Efectuando los cuadrados, llegamos a tener m cuadrado más p cuadrado. Y simplificando, m cuadrado más p cuadrado. Y aquí hay 14 veces m con menos y 14 veces p con menos. Factorizamos menos 14 veces, pero queda m más p. Pero m más p vale 22. Más 49 y 49. 49 y 49, o sea, 98. Eso es 128. De donde m al cuadrado más p cuadrado sería 338. Por lo tanto, el promedio sería la mitad de esta. 169. Es la opción de C. Y el ejercicio 10 dice: 4 empleados fueron sancionados por sus tardanzas, descontándose a cada uno 6 sobre 11 de su sueldo diario. Calcule la desviación estándar de los sueldos antes de la sanción, si ahora sus sueldos diarios son 65, 75, 85 y 95 soles. Entonces tenemos, sea ese los sueldos antes de la sanción. Sueldo número 1, sueldo 2, sueldo 3, sueldo 4, de los 4 empleados. Con la sanción se le descuenta 6 sobre 11. Entonces tenemos los datos X, que va a ser igual descontando 6 sobre 11 a cada sueldo. Entonces le va a quedar 5 sobre 11 de los sueldos anteriores, que son 65, 75, 85 y 95 soles. Bien. Ahora bien, con estos datos queremos hallar la desviación estándar de los sueldos anteriores. O sea, queremos hallar la raíz cuadrada de la varianza de los sueldos anteriores. Eso es todo. Ahora bien, tenemos del dato 2 podemos hallar el promedio de estos datos. Fácilmente el promedio es la suma de estos 4 datos, entre 4 sale
80. La varianza de estos datos X, su varianza de los datos X sería entre 4, diferencia, 65 menos 80, todo al cuadrado sale 15 al cuadrado. 75 menos 80 menos 5 al cuadrado, que es lo mismo que 5 al cuadrado. Acá también 5 al cuadrado y 15 al cuadrado. Entonces, efectuando todo, resulta esta varianza 125. Bien, la varianza de X. Bien, entonces, queremos hallar la varianza de S. Como S, como X, como despejamos S de acá, como S es igual a 11 sobre 5 de X en variable, entonces la varianza de S sería la varianza de 11 sobre 5X, que por propiedad esa varianza resulta ser, es igual, o sea, la varianza de S sería 11 sobre 5 todo al cuadrado, 11 sobre 5 al cuadrado por la varianza de los datos X. Por la varianza de los datos X. Entonces, 11 sobre 5 al cuadrado, la varianza de los datos X, acá tenemos 125. Entonces, sacando raíz cuadrada, tenemos la raíz cuadrada de la varianza de los datos S es 11 sobre 5 raíz cuadrada de 125. Sale 11 sobre 5, 5 raíz de 5. Por lo tanto, la desviación estándar de los datos antes de la sanción sería 11 raíz de 5. Y eso es la opción A. Bien, es todo por hoy. Nos veremos en la siguiente clase. Chau.